¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo construyen sus fortunas los verdaderamente ricos? No es ningún secreto que después de décadas de observar el juego del dinero, he notado un patrón que pocos ven. Un método tan sencillo, tan eficaz, que la primera reacción de quien lo escucha es, ya está. Eso es lo que yo llamo comprar, pedir prestado, morir. Puede sonar un poco directo, incluso duro, pero te garantizo que esta estrategia es una de las más poderosas para multiplicar activos sin violar una sola ley. La mayoría de la gente sigue el camino tradicional: trabajar, recibir un salario, pagar impuestos e intentar salvar lo que queda. No hay nada de malo en eso, es un camino honesto. Pero los millonarios y multimillonarios no juegan a ese juego. Descubrieron una forma completamente diferente de hacer que el dinero trabajara para ellos. Y eso es exactamente lo que les voy a mostrar ahora, paso a paso. Cuando comprendas esta lógica, verás el mundo financiero con otros ojos. Comprenderá por qué los ricos se hacen más ricos y por qué el sistema, le guste o no, funciona como lo hace. Empecemos por la primera palabra: comprar. No me refiero a gastar en coches de lujo, yates o relojes caros. Me refiero a adquirir activos reales, aquellos que se revalorizan con el tiempo. Siempre he sostenido que la mejor inversión es en uno mismo, pero poco después viene la compra de negocios prósperos, inmuebles o acciones de empresas con potencial de crecimiento a largo plazo. Cuando se adquiere un activo sólido sucede algo extraordinario: se revaloriza. Crece. Y aquí está el punto crucial: hasta que no vendes, no pagas impuestos sobre esa ganancia. Repito, porque esto es fundamental: mientras el activo esté en tus manos, Hacienda no tiene derecho a un solo céntimo. Esto se llama ganancia no realizada. El IRS solo le cobra cuando vende y realmente obtiene una ganancia. La mayoría de la gente no piensa en eso. Compran una acción, sube, se entusiasman, la venden y pagan impuestos por las plusvalías. No hay problema cuando se trata de cantidades pequeñas, pero cuando tu patrimonio es importante, vender es lo último que debes hacer. Daré un ejemplo práctico. Imagina que compras 100 acciones de una empresa sólida, como Coca-Cola. Yo mismo he tenido acciones de esta empresa durante décadas y, con el tiempo, se han revalorizado considerablemente. Si lo vendiera hoy, tendría que pagar impuestos sobre las ganancias. Las ganancias de capital a largo plazo rondan el 20% a nivel federal, además de posibles impuestos estatales, que pueden alcanzar el 23% o el 25% de las ganancias que van al gobierno. Pero si nunca vendo, nunca pagaré ese impuesto. La riqueza sigue creciendo, año tras año, década tras década. Es el famoso efecto bola de nieve: dejas que el dinero trabaje y se multiplica sin que las autoridades fiscales se lleven su parte con cada movimiento. Ahora, quizás te estés preguntando: está bien, pero ¿y si necesito dinero para comprar una casa, abrir un negocio o simplemente vivir bien? Excelente pregunta. Y aquí es donde entra en juego la segunda palabra: pedir prestado. La mayoría de la gente no tiene idea de cómo los ricos obtienen liquidez sin vender sus activos. No liquidan inversiones, las utilizan como garantía para obtener préstamos. Te explicaré cómo funciona. A los bancos les encanta prestar dinero a los ricos. ¿Por qué? Porque tienen garantías, acciones, inmuebles, empresas, multitud de activos. El banco mira esto y piensa: si esta persona no paga, podemos quedarnos con sus activos. Es una operación segura para el banco y, para el prestatario, una jugada genial. He aquí por qué, cuando solicita un préstamo, ese dinero no se considera ingreso. El IRS no grava lo que pide prestado. En otras palabras, puedes tomar millones y no pagar ni un centavo de impuestos. Por supuesto, hay que pagar intereses, pero aquí está la cuestión: las tasas de interés para las personas con excelente crédito y garantías sólidas suelen ser muy bajas, a menudo entre el 2% y el 3%, o incluso menos. Mientras tanto, sus activos siguen revalorizándose. Si sus inversiones crecen, digamos, un 8% o un 10% al año y usted paga un interés del 3%, obtendrá una ganancia por la diferencia.
En la práctica, usted utiliza el dinero del banco para vivir, mientras que su propio capital sigue creciendo, sin pagar impuestos, entre bastidores. Daré un ejemplo más concreto. Supongamos que tiene acciones por valor de 10 millones de dólares, pero no quiere venderlas porque tendría que pagar, digamos, 2 millones de dólares en impuestos. Además, cree que estas empresas seguirán aumentando su valor. Entonces, en lugar de vender, vas a un banco o a una empresa de gestión patrimonial y dices, quiero un préstamo. Voy a ofrecer mis acciones como garantía. El banco analiza tu situación y responde, claro, te podemos prestar 3 millones. Es una relación conservadora, el 30% del valor de la garantía, muy segura para ellos. Ahora tienes 3 millones en efectivo, libres de impuestos. Puedes comprar una casa, abrir un negocio, viajar por el mundo, hacer lo que quieras, sin haber vendido una sola acción. Mientras tanto, sus 10 millones en acciones siguen creciendo. Supongamos que crecen un 8% anual, lo que significa $800.000 de apreciación anual, no realizada e intacta. ¿Y cuánto interés paga por el préstamo de 3 millones? Unos $90,000 al año, al 3%. En otras palabras, sus activos crecen en 800,000, paga 90,000 en intereses y aún conserva 710,000 de ganancias, sin pagar un centavo de impuesto sobre las ganancias de capital. ¿Entiendes cómo funciona esto? Es una estrategia elegante, vives de dinero prestado, tu riqueza sigue multiplicándose y las autoridades fiscales no se quedan con nada. Sé que algunos podrían pensar, ¿pero no es eso arriesgado? ¿Qué pasa si el mercado colapsa y mis acciones se desploman? Por supuesto, siempre hay riesgos. Pero los ricos no se endeudan al límite. Son conservadores, toman como garantía el 30% o el 40% del valor de sus activos. Incluso si el mercado cae un 20% o un 30%, todavía hay un margen de seguridad. Además, estamos hablando de inversiones a largo plazo. El mercado fluctúa, siempre ha fluctuado, pero a lo largo de las décadas la tendencia es alcista. Si tienes paciencia, si no entras en pánico y vendes en el peor momento, todo se solucionará. Finalmente llegamos a la última palabra, morir. Sé que este tema puede resultar incómodo, pero la muerte es una parte inevitable de la vida. Y en el mundo de los impuestos, representa un momento crucial. Cuando mueres y dejas tus bienes a tus herederos, sucede algo extraordinario, lo que se llama un ajuste de base. Explicaré lo que esto significa. Imagínese que compró acciones por $100,000 hace décadas y hoy valen 10 millones. Si los vendiste durante tu vida, tendrías que pagar impuestos sobre la ganancia de 9,9 millones. Pero si nunca vende y muere dejando esas acciones a sus herederos, la base imponible se ajusta al valor de mercado en el momento de su muerte. Es decir, tus herederos reciben los 10 millones como si hubieran comprado las acciones por ese valor en ese momento. Si deciden vender de inmediato, no pagan impuestos sobre la ganancia porque, a efectos fiscales, no hubo ganancias. Es como si el gobierno dijera, está bien, puedes empezar desde cero. Esto elimina por completo la obligación de pagar impuestos sobre las ganancias de capital acumuladas durante décadas. Esta estrategia de comprar, pedir prestado y morir es lo que permite a los ricos preservar y multiplicar su riqueza de generación en generación, sin que las autoridades fiscales tengan que hacer un recorte significativo. No es magia, no es ilegal, es simplemente una forma inteligente de utilizar las reglas del juego a tu favor. Y lo mejor de todo, cualquiera puede aplicar estos principios, siempre que tenga disciplina, paciencia y una visión de largo plazo. El secreto no es ganar más, sino hacer que el dinero trabaje para usted de manera eficiente. Y ahora que conoce esta estrategia, está listo para ver las oportunidades que la mayoría simplemente ignora. Pero en lugar de dejarlo en una cuenta que apenas rinde, invierta en activos cuyo valor se aprecie con el tiempo. Acciones de empresas sólidas, propiedades bien ubicadas, negocios que generan flujo de caja. Con disciplina, este capital crece a una tasa promedio del 8% anual, reinvirtiendo ganancias. Después de 4 décadas, los activos no son medio millón, sino varios millones, y lo más importante, no es dinero estancado,
es un sistema que funciona para ello. Ahora imaginemos que, a los 65 años, la persona B decide que ya no necesita vender sus bienes para vivir. En lugar de ello, empieza a pedir préstamos garantizados por estas inversiones, pagando intereses bajos y manteniendo intacto su capital. ¿Interés? Digamos, un 4% anual. La diferencia entre lo que rinde el dinero, 8%, y lo que cuesta el préstamo, 4%, es el beneficio neto, antes de impuestos. Y cuando llegue el momento inevitable, tus herederos recibirán estos activos a su valor de mercado actualizado, eliminando cualquier plusvalía acumulada. ¿Las autoridades fiscales? Solo recibe lo que determina la ley y nada más. La persona A, por otro lado, pagaba impuestos por cada centavo que ganaba, por cada ingreso de sus ahorros, por cada venta que hacía para cubrir gastos. Persona B pagaba impuestos solo por lo que consumía, no por lo que acumulaba. La diferencia no está en los ingresos, sino en la estrategia. Uno trabajaba por el dinero, la otra hizo que el dinero trabajara para ella. Y aquí está la incómoda verdad: el sistema no fue diseñado para recompensar a quienes siguen las reglas ciegamente, sino a quienes las entienden y las usan inteligentemente. No se trata de infringir la ley, sino de operar dentro de ella con la máxima eficiencia. Si el gobierno ofrece incentivos para invertir, ¿por qué no aprovecharlos? Si la legislación le permite diferir o incluso eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital, ¿por qué no estructurar su vida financiera para beneficiarse de ella? Por supuesto, hay quienes sostienen que esto es injusto, que los ricos deberían pagar más. Y tal vez tengan razón. Pero mientras esas sean las reglas, ignorarlas es como dejar dinero sobre la mesa, dinero que podría funcionar para usted, para su familia y para las generaciones venideras. La cuestión no es si el sistema es perfecto, sino si estás dispuesto a dominarlo. Y no creas que esto es exclusivo de los multimillonarios. Incluso con activos modestos, puedes aplicar los mismos principios. Empiece poco a poco, invierta en activos que se revaloricen, evite las deudas incobrables, viva por debajo de sus posibilidades. Con el tiempo, el poder del interés compuesto y el apalancamiento estratégico harán el resto. El secreto no es cuánto gana, sino cuánto conserva y cómo hacer crecer ese dinero sin entregárselo al gobierno en cada paso del camino. Después de todo, la riqueza no se trata de cuánto gastas, sino de cuánto conservas y multiplicas. Y si existe una forma legal, eficiente y comprobada de hacerlo, ¿por qué no utilizarla? El juego está ahí. La pregunta es, ¿vas a jugar para perder o para ganar? Porque eso realmente importa, debes pensar como alguien que ya ganó el juego. Y el juego no se gana con atajos, sino con estrategias que resisten el paso del tiempo. La verdad es que la mayoría de las personas nunca cruzan la línea de la supervivencia financiera porque tratan el dinero como un fin, no como una herramienta. Trabajan para pagar cuentas, no para generar riqueza. Y cuando finalmente acumulan algo, cometen el error fatal: lo venden. Pagan impuestos innecesarios, interrumpen el ciclo de crecimiento y, al final, se quedan con las migajas de lo que podrían haber sido fortunas. Mientras tanto, quienes entienden las reglas del juego actúan de manera diferente. No vende. No se liquida. No entrega a las autoridades fiscales lo que podría multiplicarse. En lugar de ello, utiliza su propia riqueza como palanca, pide prestado contra ella, vive bien y deja que el tiempo y el interés compuesto hagan el trabajo pesado. Y aquí está el detalle del que pocos se dan cuenta: la riqueza no se mide por lo que uno posee, sino por lo que controla. Una propiedad, una cartera de acciones, un negocio sólido, estos activos no necesitan venderse para generar valor. Pueden utilizarse como garantía para obtener crédito a tipos bajos, financiar nuevas inversiones o incluso respaldar un estilo de vida sin tocar el principal. Es como tener un árbol frutal: no se corta el árbol para comer el fruto, coseche lo que necesite y déjelo seguir creciendo. Cada año produce más. Con cada década, su valor se multiplica. Y cuando llega el momento de fallecer, lo que alguna vez fue un árbol se convierte en un bosque, todo sin perder un solo centavo en impuestos sobre las ganancias de capital. Pero cuidado, esta estrategia requiere disciplina.
No es una invitación a vivir al límite, apostándolo todo a un apalancamiento irresponsable. El mercado tiene sus ciclos y cualquiera que se endeude demasiado está condenado a ser devorado por las crisis. La regla es simple: pedir prestado únicamente contra activos que crea que todavía valdrán más en 20, 30 o 50 años. Empresas con ventajas competitivas duraderas, propiedades en ubicaciones con demanda creciente, sectores que resisten los cambios tecnológicos. Y, sobre todo, nunca comprometer más del 30% o 40% del valor de estos activos. Entonces, incluso si el mundo colapsa, todavía tendrás espacio para respirar. Y hablando de crisis, he aquí una lección que he aprendido durante décadas: los tiempos de pánico son los mejores para quienes tienen liquidez. Si bien la mayoría de la gente se apresura a vender, aquellos con capital disponible compran activos de calidad a precios de liquidación. Así fue en 2008, en 2020, y así será en la próxima tormenta. Quienes entienden esto no temen las caídas, las ven como oportunidades. Y quienes utilizan la estrategia de pedir prestado, morir, siempre están dispuestos a actuar, porque no necesitan vender para sobrevivir. Tiene activos intactos, crédito disponible y la paciencia necesaria para esperar la recuperación. Ahora bien, una pregunta que muchos se hacen: si esto es tan poderoso, ¿por qué no se enseña en las escuelas? La respuesta es simple: el sistema no fue diseñado para hacerte rico. Está diseñado para mantenerle dependiente de los salarios, de los impuestos, de las deudas incobrables. Las escuelas te enseñan a ser un buen empleado, no un buen inversor. Los bancos se benefician de tu ignorancia. Y a los gobiernos les encanta que vendan sus activos, porque de ahí es de donde obtienen su parte. La verdadera educación financiera no está en los libros de texto, está en las biografías de quienes construyeron fortunas, entre las líneas de las leyes fiscales y en la experiencia de quienes cometieron errores y aprendieron de ellos. Y aquí está el punto crucial: esta estrategia no es solo para millonarios. Es para cualquiera que quiera convertirse en uno. Empiece poco a poco, pero empiece ahora. Invierta en activos que generen ingresos, reinvierta las ganancias, evite las deudas incobrables y, una vez que tenga activos sólidos, utilícelos como apalancamiento. No espere hasta tener suficiente dinero, porque ese día nunca llega para quienes no actúan. La diferencia entre quienes se hacen ricos y quienes simplemente sueñan con ello no es la suerte, sino la constancia. En la capacidad de retrasar la gratificación, de pensar en décadas, no en meses. Ver el dinero no como un medio de consumo, sino como una semilla que, plantada hoy, se convertirá en un árbol frondoso mañana. Finalmente, recuerda: la riqueza no es un destino, sino un proceso. Y el proceso más eficiente es aquel que preserva lo que ya has logrado, lo multiplica sin impuestos innecesarios y lo transmite sin pérdidas. Así se construyen las dinastías. Así quedan los legados. Y así es como usted, independientemente de donde haya comenzado, puede escribir su propia historia de éxito financiero, sin depender de la suerte, sin inclinarse ante el sistema y sin entregarle al gobierno más de lo estrictamente necesario. El juego está ahí. Las reglas son claras. La pregunta que queda es: ¿seguirás haciéndote la víctima o tomarás el control y jugarás para ganar? Aquí está el plan. Aquí está la fórmula. Adquiera activos de calidad, consérvelos, utilícelos como garantía cuando necesite liquidez, déjelos revalorizarse y, al final, sus herederos se beneficiarán de la base incrementada. ¿Simple? Sí. ¿Fácil? De nada. Requiere disciplina, requiere paciencia, requiere pensar en décadas, no en días. Siempre he dicho que el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente, y esta estrategia no es diferente. Si puedes resistir la tentación de vender, si puedes ver el largo plazo en lugar del corto plazo, no solo sobrevivirás, sino que prosperarás. El sistema tributario no es un enemigo, es un aliado, siempre que se sepa cómo jugar. Fue diseñado para recompensar a los inversores, no a los empleados. Si desea generar riqueza, debe pensar como alguien que acumula riqueza, no como alguien que cambia tiempo por dinero. ¿Y el mayor aliado en este proceso? El poder del interés compuesto. Protégelo.
No lo interrumpa con ventas innecesarias e impuestos evitables. Déjenlo trabajar, año tras año, sin interferencias. La deuda inteligente no es un riesgo, es una palanca. Pedir prestado contra activos que se revalorizan es una de las herramientas más poderosas en finanzas personales, si se usa con prudencia. Y, sobre todo, pensar en generaciones, no en meses. Las decisiones que tome hoy, los activos que elija, la paciencia que muestre, tendrán eco durante décadas. No hablo de teoría. Estoy hablando de 80 años de experiencia, de ver imperios surgir y caer, de presenciar fortunas multiplicarse y desaparecer. Pero una cosa nunca ha cambiado: quienes ganan son quienes compran activos excepcionales y los conservan para siempre. Fue así con Berkshire Hathaway. Fue así con American Express. Fue así con todas mis mayores victorias. No construí mi fortuna con operaciones especulativas o apuestas a corto plazo. Lo construí sobre un principio simple: comprar, mantener y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan el trabajo pesado, mientras el recaudador de impuestos se queda con lo menos posible. Comprar, pedir prestado, morir no es solo un eslogan, es una filosofía. Una estrategia probada por familias adineradas durante siglos y ahora tienes acceso a ella. Lo que hagas con este conocimiento depende totalmente de ti. Pero una cosa es segura: si lo aplicas con seriedad, disciplina y una buena dosis de paciencia, tiene el poder de transformar tu vida y garantizar seguridad financiera no solo para ti, sino para tus hijos, nietos y más. A menudo me preguntan cuál fue mi mayor arrepentimiento. Mi respuesta nunca cambia: desearía haber empezado antes. Compré mi primera acción cuando tenía 11 años, pero pudo haber sido cuando tenía 10 años, o incluso cuando tenía 9. Porque cada año cuenta. Cada año de interés compuesto marca la diferencia en el resultado final. Si eres joven o estás empezando, no esperes. Empieza ahora, aunque sea pequeño. Invierta en un fondo indexado, en una propiedad de alquiler, en acciones de una empresa en la que crea y aguante. No vendas. No interrumpas el proceso. Deja que el tiempo trabaje a tu favor. Y cuando necesite efectivo, en lugar de vender, considere pedir prestado contra sus activos. En el futuro, cuando mires hacia atrás, verás que construiste algo sólido. Riqueza real. Patrimonio que perdura. 3 palabras lo resumen todo: comprar, pedir prestado, morir. 3 palabras que resumen la verdad sobre cómo se construye la verdadera fortuna. No se trata de avaricia, ni de acumular por acumular. Se trata de tomar decisiones inteligentes, comprender las reglas del juego y construir un legado que trascienda generaciones. Porque al final del día, el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es lo que haces con él. Puedes usarlo para vivir libremente, proteger a tu familia, contribuir a tu comunidad y dejar un impacto positivo en el mundo. Pero nada de esto será posible si no se tienen los medios. Así que construya su riqueza sabiamente. Invierta en activos de calidad, utilice la deuda con prudencia y deje que el poder del interés compuesto haga su magia. Ese es el secreto. Esa es la esencia. Gracias por escuchar. Te deseo todo el éxito del mundo. Ahora, si me disculpan, tomaré una Coca-Cola y tal vez jugaré una partida de bridge.